Muy bien, queridos estudiantes, entonces bienvenidos una vez más a este curso y vamos ya aterrizando, ¿cierto? Ya vamos en la estructura número 8. Nuevamente te felicito porque has llegado por todos estos caminos y ya estás en el pasado perfecto continuo, ya estamos a punto entonces de terminar. Muy bien. Para comenzar, vamos a repasar cómo formamos el pasado perfecto continuo. Número uno, perfecto, ¿qué te suena que hay perfecto? No me estoy refiriendo al aspecto, sino, bueno, en parte sí al aspecto, pero ¿qué te suena que hay perfecto? Ajá, muy bien, que está el have, en este caso es had, porque es pasado. Y continuo, ¿a qué te suena? A que en alguna parte debe estar el ing. Ajá, aquí está, claro que sí. Entonces vamos a ver cómo formamos esas tres estructuras, ¿no? Affirmative, negative, and question as well. Subject, had been, plus verb ing in present participle, of course. Negative, subject, hadn't or had not, been plus verb ing. And question, had or hadn't actually, subject, been, and ing verb, okay? Complement. Vamos a ver algunas de las preguntas. Yo puedo preguntar, has she been running that race before? ¿Había estado ella corriendo esa carrera antes? Nótalo. ¿Había estado ella corriendo esa carrera antes? ¿O había ella estado corriendo esa carrera antes? ¿O no había ella estado corriendo esa carrera antes? You see? You see? The difference is now that we have the ing verb. No, she had not. No, she hadn't. Yes, she had. Podemos responder como respondemos con el pasado perfecto simple, ¿listo? ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Bueno, lo vamos a utilizar para comunicar emphasis on continuous aspects, que una acción estuvo así de forma progresiva. Emphasis on duration of the action, interrupted situations, cause and effect, longer situation or longer action, hypothetical situations, okay? Let's get started by the very beginning, of course. Yeah, please help me reading, could you? Maybe your name is Maria, Andrés, Alejandro, Paula. What's your name actually? ¿Me ayudas leyendo, please? Entonces esta diapositiva o esta parte del curso. Muy bien. We use the past perfect continuous to describe an action that began and was still in progress in the past before another past action started. Before another past action started. Unlike the past perfect tense, which describes a past action that finished before the second action started, the past perfect continuous emphasizes the continuous progress of that action. Interesting. Vamos a ver entonces la comparación entre finish y continue. Aquí igual, como cuando vemos presente simple, presente continuo, pasado simple, pasado continuo, presente perfecto continuo, pasado perfecto continuo. Los primeros es porque tienen el aspecto perfective y los segundos porque tienen el aspecto continuous. Vamos a ver. Cuando encontré a Emily, pude ver que ya había llorado. ¿Está? Finished. Lo que yo comunico es cómo lo comunico. Cuando encontré a Emily, pude ver que ella había llorado. Listo, ok. En el pasado, ¿cierto? Ella había llorado, pero no estoy describiendo o... Claro, tú podrías decir, pero pues uno no llora en un segundo. Claro que sí, precisamente para poder decir que algo estuvo ocurriendo por cierto tiempo en el pasado antes de otra acción en el pasado es cuando utilizamos el pasado perfecto continuo. When I found Emily, I could see that she had been crying, you see? When I found Emily, I could see that she had been crying. Entonces aquí está. Ella había estado llorando. Cuando encontré a Emily, pude ver que ella había estado llorando. ¿Sí notas la diferencia? Aspecto perfective, aspecto continuo. ¿Ok? O continuous. Muy bien, otro. Fui al doctor porque había dormido mal. Interesante. Pareciera que fuera solo una noche, ¿no? Porque había dormido mal. Ok. En cambio, la siguiente oración que nos dice, fui al doctor porque había estado durmiendo mal. Las dos se pueden utilizar, las dos están bien, pero este enfatiza el aspecto continuo, que mira, fue por una serie de noches.
Claro, aquí también puede estar implícito una serie de noches en el presente, en el pasado perfecto simple, pero aquí es mucho más explícito, por eso se habla de énfasis, ¿cierto? Es explicit. I have been reading science fiction and my mind was full of strange images. Había estado leyendo ciencia ficción y mi mente estaba llena de imágenes extrañas. Have you ever, experienced that? Yes, I have, Actually, I can remember a few weeks, months ago, had the opportunity to see Interstellar, I think. Have you ever seen Interstellar? And actually, it's a really nice film, okay? Science fiction, I think. Había leído todas mis revistas, mis revistas, y estaba comenzando a aburrirme, ¿cierto? Había leído, había estado leyendo, había leído, había estado leyendo, había leído. Dependerá qué tú quieres y cómo tú quieres comunicarte, ¿verdad? Es lo que te he comentado, cómo quieres comunicarte. Solo que entonces, esta es la estructura. Vamos a hablar de emphasis on the duration as well. Emphasis on the duration. Ok, yo asumo que ya la leíste. We usually use the present perfect continuous that tends to emphasize the duration of the past action before the second action or event occur, whereas the present perfect continuous describes an action that was happening until the present moment. The past perfect continuous highlights an action that was finished when another action or event in the past occurred. Okay. Aquí vamos entonces a ver el contraste del presente perfecto continuo, ¿sí? The present perfect continuous, y the past perfect continuous. Dice que el presente perfecto continuo describe una acción que estaba pasando hasta el presente. En cambio, el pasado perfecto continuo describe o subraya, resalta una acción que fue terminada, ¿cierto? Antes de que otra acción en el pasado ocurrió. Una acción terminada, claro, pero en un aspecto progresivo, ¿cierto? De forma progresiva. Se combina todo. Muy bien. Por ejemplo, she has been waiting for over an hour for him to arrive. Ella ha estado esperando alrededor de una hora o más de una hora esperando que él llegue. Ella ha estado esperando por más de una hora para que él llegue o que él llegue. ¿Pero significa que ya terminó de esperar? No, significa que ha estado esperando, todavía está ocurriendo. La acción comenzó ciertamente en el pasado, pero todavía está en el presente. ¿Sí lo notas? Vamos a verla con el pasado perfecto continuo. She's been waiting for over an hour for him to arrive. Ella había estado esperando por más de una hora para que él llegara o para que él llegara. Pero ya llegó, exacto, esa es la diferencia. Si lo notas, ella había estado esperando. Entonces, el pasado perfecto continuo me permite hablar de una acción que terminó, que estaba en progreso, pero que terminó antes de que otra acción u otro evento pasara. ¿Listo? ¿Cuál fue el evento acá? Que finalmente Harry llegó. ¿Cómo sé que se llama Harry? No lo sé, yo simplemente lo sé. It's an example. Estoy sediento, tengo mucha sed. He estado montando bicicleta por 2 horas. He estado montando bicicleta por 2 horas. ¿Ya terminaste? No, porque precisamente es presente perfecto continuo. ¿Te acuerdas? Que parece que no ha terminado o que acaba casi que de terminar, ¿cierto? Depende, porque también te acuerdas que el presente perfecto continuo significa que just stop, ¿cierto? Con un resultado al presente, entonces puede ser. Pero miremos la otra, estaba realmente sediento, tenía mucha sed. Había estado montando bicicleta por 2 horas. Las dos acciones en el pasado. ¿Listo? Entonces, bien importante. Pasado, pasado, presente, presente, perfecto. ¿Sí lo notas? Presente, presente, perfecto. Pasado, pasado. Pasado, pasado simple, pasado, perfecto. ¿Ok? Vamos a ver otros ejemplos. We use past perfect continuous, not a past continuous, not the past, to say how long something had been happening up to past moment. Similar a lo que habíamos dicho anteriormente. Estuvimos caminando desde la mañana, desde la salida del sol, 6 a.m., 6 a.m., 5 a.m. Y estamos hambrientos.
Se puede, sí, se puede. Claro, yo puedo también utilizar el presente perfecto continuo, ¿cierto? También lo puedo hacer, pero en este caso estamos haciendo la comparación entre el pasado, ¿listo? Estuvimos caminando desde la salida del sol y estamos sedientos. No decimos estuvimos caminando desde la salida del sol y estuvimos sedientos y estuvimos hambrientos, perdón. No, no. Si no notas, entonces decimos, si vamos a utilizar el pasado, ¿cierto? Algo que duró cierto tiempo, how long, por cuánto tiempo, hasta un momento en el pasado, utilizamos es el pasado perfecto continuo. We've been walking since sunrise and we were hungry. Habíamos estado caminando desde la salida del sol y estábamos hambrientos. Claro, claro. Y suena mucho más natural, ¿verdad? La siguiente. When she arrived, she was traveling for 20 years. For 20 hours, sorry. Cuando ella llegó, ella estaba viajando por 24 horas. Pasado, pasado. No, no hacemos eso. Es pasado con pasado perfecto continuo. Cuando ella llegó, ella había estado viajando por 24 horas. Ah, ok. Ella había estado viajando por X time o X time cuando el evento pasó en el pasado. Vamos a ver otros dos ejemplos, ¿listo? Says, he'd been studying German for 2 years by the time he moved to the country. Él había estado estudiando alemán por 2 años para el momento en que se movió o se trasladó, se mudó a ese país. Interesante, ¿ok? When the teacher came back, cuando el profesor regresó, habíamos estado leyendo por media hora, ¿cierto? For half an hour. Cuando el profesor regresó, habíamos estado leyendo por media hora. ¿Sí lo notas? Entonces, pasado con pasado perfecto continuo, ¿ok? Nice. Any questions? Interrupted situation. We use the past perfect continuous to describe an action that was in progress in the past before another past action or event occurred. When the second action happens, it interrupts and marks the completion of the first one. Depende, en algunas ocasiones, como te digo, es nuance, es tonalidad, cómo lo quieres decir, cómo lo quieres hablar, ¿vale? Veamos el primer ejemplo. He was traveling around Asia when he heard about her mother's illness. He was traveling around Asia when he heard about her mother's illness. Las dos cosas ocurrieron prácticamente concomitantes. Es como que lo que estuviera diciendo la primera imagen. Él estaba viajando en Asia, por toda Asia, cuando escuchó de la enfermedad de su mamá. Ah, pobrecito, really. ¿Listo? Pero no da como una especie de que una acción fue primero y la otra después. De hecho, las dos cosas pueden ser concomitantes incluso en el segundo ejemplo, solo que yo lo quiero comunicar de esa manera. He'd been traveling around Asia when he heard about her mother's illness. Él había estado viajando por toda Asia cuando él escuchó de la enfermedad de su mamá. Pareciera, puede que no necesariamente sea el caso, pero pareciera que primero él había estado viajando, paró la acción, ¿cierto? Por alguna razón, y entonces escuchó de la enfermedad de su mamá. No, reitero, no necesariamente significa que la acción ocurrió de esa manera, pero yo lo quiero comunicar por el contexto de esa manera. ¿Listo? Vamos a ver el siguiente ejemplo. I was teaching French in Canada when the storm hit. Estaba enseñando francés en Canadá cuando la tormenta golpeó. ¿Listo? ¿Cuánto golpeó la tormenta? Cuando yo estaba enseñando francés en Canadá. Mira la otra forma que es similar, pero un poquito diferente. Yo había estado enseñando francés en Canadá cuando la tormenta golpeó. ¿Cuál es la diferencia? Estaba en Canadá. Sí, definitivamente. Lo único es que da la sensación de que la primera está completada. Reitero, ¿significa que ya acabó totalmente de enseñar el francés? No necesariamente, pero de forma subjetiva, cuando yo lo comunico, hay alguna razón por la que yo lo quiero comunicar con la segunda estructura y es preferible a la primera estructura, ¿ok? Vamos entonces a ver el segundo ejemplo. They were living in London before she got a new job in Bristol. Ellos estaban viviendo en Londres antes de que ellos
consiguieron un nuevo trabajo. They were living in London before she got a new job in Bristol. Ellos estaban viviendo en Londres antes de que consiguieron un nuevo trabajo. Importante, aquí tú dirías, pero Juan Pablo, mira, aquí está pasado con pasado. Sí, but it's not saying how long. You see, how long is different. Entonces, claro, ellos estaban viviendo en Londres antes de que ya consiguieron otro trabajo en Bristol. Sí, está perfecto, se puede decir. Pero también yo puedo decir, they've been living in London. Ellos habían estado viviendo en Londres antes de que ella encontrara o consiguiera un nuevo trabajo, un nuevo puesto en Bristol. ¿Cuál quieres y cuál es preferible comunicar? Como lo vemos en el presente perfecto, si lo que queremos comunicar es uno detrás del otro, pues entonces they were living in London before she got a new job in Bristol. Si queremos por alguna razón del contexto decir que primero ocurrió they've been living in London, lo cerramos mentalmente, una imaginación, lo cerramos, y después ocurrió un nuevo, después encontró un nuevo trabajo en Bristol, está bien, los dos están bien, reitero, dependerá lo que queramos enfatizar en el momento en que estemos hablando, ¿listo? Muy bien, pero dirás, no es tan importante, yo no lo veo como tan usual, yo me voy a quedar con la primera porque es la más fácil. Ayúdame leyendo estos dos párrafos que son exactamente lo mismo, excepto que en algunas ocasiones se reemplaza con el presente perfecto y en otras pues lo dejamos así con el pasado simple o el pasado continuo, ¿listo? Entonces, ayúdame leyéndolo. Vamos a leerlo en inglés y lo vamos a leer en español, ¿listo? Vamos a leer los dos párrafos primero en inglés. Aquí puedes parar, aquí es donde tú paras el video y tú haces tu mejor intento de leerlo, ¿cierto? Y aquí es donde yo lo leo. James sat down on a beach. After he'd been sitting there for a few minutes, he asked a policeman where he was. New York, sir. He hurried back to the airport. When he arrived, the airline had been calling his name for the last 20 minutes. They've been looking for him. ¿Cierto? Ese es con el presente perfecto continuo. Vamos a leerlo ahora en el presente, el siguiente. Todo solo pasado y pasado simple y pasado continuo. James sat down on a beach. After that, he was sitting there for a few minutes and asked a policeman where he was. New York, sir. He hurried back to the airport. When he arrived, the airline was calling his name. They were looking for him. Muy bien. Vamos a traducirlo a ver cómo nos suena, ¿listo? Igual, pues, se supone que lo pudimos y lo debimos haber entendido en inglés si somos B2, C1. Y, pues, que podemos notar precisamente las diferencias. Pero vamos a leer de todas formas para el estudiante que está dando ese salto, ¿no? De B1 a B2, ¿listo? Entonces, algo así como James James se sentó en la playa y después de que él había estado sentado allí por unos minutos, él le preguntó a un policía dónde estaba. Nueva York, señor. Él se apresuró de regreso al aeropuerto, corrió al aeropuerto. Cuando él llegó, la aerolínea había estado llamando su nombre por los últimos 20 minutos. Ellos habían estado buscando por él, ¿listo? O lo habían estado buscando. Vamos a leerlo con la siguiente estructura. James se sentó en la playa. Después de que él él estaba sentado allí por unos minutos y le preguntó al policía dónde él estaba. Nueva York, señor. Él se apresuró al aeropuerto, entonces él llegó y la aerolínea estaba llamando su nombre, ellos lo estaban buscando. ¿Notas la diferencia? ¿Notas la diferencia? Si notas, por ejemplo, especialmente en la frase, cuando él se apresuró al aeropuerto. Cuando él llegó, la aerolínea estaba llamando su nombre, ellos estaban buscando por él. ¿Qué te quiere decir? ¿Qué te quiere comunicar? Precisamente que tan pronto que James llega al aeropuerto, la aerolínea todavía está, please, passenger number, etcétera, so on, go to the flight, etcétera, ¿cierto? Apenas estaba llamando y estaban buscando por él. Todo está ocurriendo en ese momento de forma concomitante.
Cambio en el primer párrafo dice que no era así. Dice, cuando él llegó, la aerolínea había estado llamando su nombre y ellos habían estado buscando por él. Ya, aunque la acción se está comunicando en presente perfecto continuo, es decir, que estuvo en progreso en el pasado, la acción ya terminó. ¿Sí ves? Como yo puedo contar dos historias, o puedo contar, en cierto sentido puedo contar la misma historia y al final se vuelven, de hecho, casi que dos historias completamente diferentes, porque en la primera ya lo habían llamado y ya lo habían buscado. Lo siento, señor, perdiste tu vuelo. En la segunda, cuando llegó, todavía lo estaban llamando y todavía estaban buscando por él. ¿Lo notas? Entonces, eso es importante de por qué utilizamos el presente perfecto o el pasado o el presente perfecto continuo o el pasado. ¿Listo? Para poder comunicar esas diferencias. También vamos a utilizar el presente perfecto continuo cuando hablemos de causas o resultados. Mira cómo son como especie de hermanitos. Si lo notas, los hermanitos que son el presente, el pasado perfecto junto con los pasados. Es excelente, es chévere, porque tú estás empezando como a reconocer cómo los puedes juntar, cómo algunos de ellos van de la mano, ¿listo? Vamos a leer entonces, dice, we can also use it to talk about a past action that caused or resulted a past event or situation. Vamos a leer algunos ejemplos. Marcus was very sweaty, estaba sudando mucho because he'd been running for nearly an hour. Marcos estaba muy sudoroso porque él había estado corriendo por aproximadamente una hora. Interesting. Nice, you know. Actually, I really enjoy running. Don't you? I didn't have any energy to study because I've been working all the week. No tenía ninguna energía para estudiar porque había estado trabajando toda la semana. Oh, poor thing, you know. I could tell you've been jogging all morning because you looked exhausted. Sabría que habías estado trotando toda la mañana porque te ves exhausto o exhausta, etc. You see? Él había estado sintiéndose mal, así que fue a recostarse. Muy bien, él había estado sintiéndose mal, así que fue a recostarse. Estaba todo enlodado, ¿sí? I was covered in mud. Estaba todo enlodado porque había estado cavando en el jardín. Oh, interesting, you know. I remember actually at this very moment in time an episode of Los Simpson, The Simpsons, you know, about Homer when he was digging something, a hole in his yard. I remember that chapter, that episode, very funny actually. I really like sometimes watching The Simpsons as well, don't you? A mí me gustan los Simpsons. Entonces, si lo ves, causa y resultado, ¿vale? Entonces, yo te animo a que tú puedas también parar, escribir estos ejemplos, hacer tus propios ejemplos. Eso es muy importante. Veamos otros ejemplos con causa. You can use the past continuous in a similar way to show causation. But the difference is that the past continuous describes an action that finished just now or very recently, while the past perfect continuous describes an action that may have finished further in the past. Vamos a ver entonces que, claro, el pasado continuo también nos sirve para hablar de causas, ¿cierto? De causa-efecto. Pero hay una diferencia, ¿listo? Y es que el pasado continuo, el solito, el pasado continuo, parece que nos da la sensación de que la acción terminó hace poco tiempo. En cambio, el pasado perfecto continuo nos da la sensación de que la acción terminó no solo hace poquito, sino un poquito más atrás en el tiempo, ¿listo? Por ejemplo, my eyes were tired because I was working on the computer. Mis ojos estaban cansados porque estaba trabajando en el computador. Si yo lo comunico de esa manera, yo lo que estaría infiriendo, ¿cierto? Implícitamente es que fue hace poco que terminé de trabajar en el computador, ¿listo? Cambio, si yo digo, mis ojos estaban cansados porque había estado trabajando en el computador. Mentalmente, la imagen que yo envío mentalmente es casi que la segunda oración fue un poquito más en el pasado, que esta acción de I've been working on the computer, o de hecho, toda la acción pudo ser un poco más atrás, ¿sí lo ves? Early past, un poco más atrás. ¿Cuánto es más atrás? Eso es subjetivo, dependiendo del contexto, ¿no? Yo me pregunto, por ejemplo, ¿cómo uno sabe que allí, la diferencia entre
este camino y ese camino, ¿sabes? ¿Cuál es la diferencia? Son solo dos palabras, este camino, ese camino. Pero es porque con el paso del tiempo tú asocias ese concepto, este, de una manera y ese de otra manera. Es un poco subjetivo, ¿sabes? Tú dices, no, es objetivo, ¿no? Este camino o ese camino. ¿Sí? Cuando vas caminando, este o ese, este o ese. Y a veces los dos están casi que igual, en distancia. ¿Cómo puedes deducir cuál es este, cuál es ese? Contexto, ¿cierto? Tienes que mirar, tienes que tener la sensación hacia dónde estás yendo. Todo eso lo tomas en cuenta en ese momento para tratar de entender a qué se refiere este o a qué se refiere ese. ¿Listo? Entonces aquí es lo mismo, es un poco subjetivo, dependerá del contexto para que tú determines a qué se refiere en el pasado más antiguo, en el earlier past, en el pasado más pasado. Estaba entrenando porque quería ser un bailarín. Estaba entrenando porque quería ser un bailarín. Pareciera como si fue hace poco que estaba entrenando. La otra opción, I've been training because I wanted to be a dancer. Había estado entrenando porque quería ser un bailarín. ¿Cómo así? O sea, ya no quiero ser un bailarín y por eso antes de eso habías estado entrenando. ¿Sí lo notas? ¿Sí lo notas? ¿Cierto? La diferencia. Entonces, reitero, todas esas son estructuras que te permiten tener esa flexibilidad al momento de comunicarte. I was training because I wanted to be a dancer. Estaba entrenando porque quería ser un bailarín. Ya parece, no necesariamente está implicando que dejó del deseo de ya no quiere ser un bailarín. Por la misma estructura de la frase, estaba entrenando porque quería ser un bailarín. Sí, no, o ¿hace cuánto estabas entrenando? Es esa. La segunda oración es mucho más consistente en que nos comunica que esto ocurrió en un pasado anterior. Y depende del contexto en que nosotros pues tengamos que determinar cuál es el significado específico, ¿no? de la frase. Muy bien. Esto ya lo hemos visto. Me refiero con otros con presente perfecto, con presente continuo, pasado continuo, presente perfecto continuo. Los continuos y las formas más largas, ¿cierto? Cuando algo toma un poquito más de tiempo. Dice, continuous form are mostly used to talk about more temporary actions and situations. When we talk about longer lasting or permanent situations, we prefer simple forms. Este es algo que hemos venido repitiendo durante todo el curso y yo espero de verdad que tú lo hayas captado, ¿cierto? Ya lo tomaste. Continuo, temporary, los continuos. Un poco más largo o más permanente, entonces las formas simples. My legs were stiff because I've been standing still for a long time. Mis piernas estaban duras o estaban dormidas porque había estado de pie todavía por un largo tiempo, ¿cierto? Interesante. Había estado my legs were stiff because I've been standing. Vamos a hacer una corrección acá de porque no sé. Listo, ya. Vamos nuevamente. Muy bien, temporary situations. Eso es algo que hemos venido diciendo y que yo, claro que ya espero que tú ya la hayas cachado, ¿cierto? Ya la hayas aprendido e interiorizado. Y es que continuous, si las formas son más temporales, si estamos hablando un poquito más de temporalidad, entonces vamos a utilizar los continuos, presente continuo, pasado continuo, presente perfecto continuo y ahora pasado perfecto continuo. Si estamos hablando algo un poco más estable en el tiempo, entonces utilizamos las formas simples, presente, pasado, presente perfecto y pasado perfecto. Muy bien, veamos estos ejemplos. My legs were stiff because I've been studying for a long time. Mis piernas estaban como duras, tiesas, porque había estado de pie por un largo tiempo. Claro, aquí largo tiempo no especifica años, miles de años, un largo tiempo, pero como estoy utilizando el presente perfecto, lo que quiero decir es que fue algo temporal, ¿listo? Ok. En cambio, yo digo, mis piernas estaban tiesas porque me quedé tiempo por un largo tiempo. Pero aquí asumamos que largo tiempo no quiere decir años, meses, sino minutos, no sé, horas. Entonces no es tan largo de forma subjetiva. Por eso preferimos utilizar el been standing instead of stood.
porque el been standing es algo temporal, no es tan largo, ¿listo? Veamos el siguiente ejemplo. The tree that blew down had been standing there for 300 years. That's quite a bit, ¿cierto? Eso es diferente, eso es otro espacio de tiempo, 300 años. El árbol que se cayó, que se derribó, había estado allí por 300 años. No vamos a utilizar la estructura en el presente, en el continuo. ¿Por qué? Porque es para acciones mucho más temporales. ¿Listo? Veamos el siguiente. The tree that blew down has stood there for 300 years. Como es una situación mucho más larga, realmente, en vez de utilizar el had been studying, vamos a utilizar el has stood. ¿Listo? Has stood. ¿Listo? Por eso, entonces, esto creo que ya lo hemos visto. Entonces, espero que aquí también puedas tener la misma claridad. Hypothetical situations. ¿Listo? Vamos a ver entonces, como te lo decía, hay un curso de continuous, ¿cierto? De las formas de continuous, de conditionals. Entonces, allí vas a poder estudiar todo esto de los conditionals, pero aquí hay que verlo porque lo estamos viendo como parte de la estructura del had, ¿verdad? Del past perfect continuous can also be used to describe a hypothetical action or outcome that might happen if a certain hypothetical condition is or was met. ¿Listo? Entonces, todo esto es una situación que podría pasar si cierta situación llegara a pasar. ¿Listo? Vamos a ver por los ejemplos. Si todavía estuviera viviendo allí cuando el terremoto golpeó, probablemente yo hubiera perdido todo lo que tenía. Si hubiera todavía estado viviendo allí cuando el terremoto llegó, o cuando el terremoto tembló, o cuando el terremoto golpeó, probablemente hubiera perdido todo lo que tenía, ¿vale? Entonces, aquí lo vemos. If I had to still be living. Entonces, es importante ver que los condicionales no solo los podemos hacer con el pasado perfecto, if I had, sino con el if I had been living. Con el pasado perfecto continuo también podemos hacer condicionales. Así que si alguna vez te sientes como tentado y como que estás hablando, dando una conversación y dices, oye, estoy a punto de hablar en pasado perfecto continuo para construir un condicional, ¿puedo? Yes, you can, of course. Nosotros hubiéramos ido a hike, es como caminar, ¿cierto? Como caminar, hiking, como caminar en la montaña, ¿cierto? Hiking on Saturday, si no hubiera estado nevando en las montañas, ¿cierto? Hubiéramos ido a hiking, a caminar el sábado si no hubiera estado nevando en las montañas. Se puede, interesante. Aquí, esta es una construcción literaria. No es muy común, pero a veces uno la encuentra en magazines, periódicos, noticias, documentos académicos, profesionales. De tiempo en tiempo la encuentras. Y es que quitas el if y el had. Es como si dijera if had. ¿Listo? Pero se hace un cambio y es que se coloca el had antes del sujeto. En vez de decir if you had, se dice had you. Entonces, si alguna vez encuentras esta estructura, esto es lo que significa. No te asustes, y si no, recuerda que es una forma literaria de comunicar también esta estructura. Have you been listening? You will have heard that the report was needed on Monday. Si hubieras estado escuchando, hubieras escuchado que el reporte se necesitaba para el lunes. Era necesario para el lunes. Si hubieras. Pero aquí no dice si hubieras por ninguna parte. Nuevamente, se retira el if, se pone implícito en el had y el had se pone antes del sujeto. ¿Listo? I could have lost my job. Hubiera perdido mi trabajo si mi hermano no hubiera estado trabajando en la oficina principal, en ese tiempo. ¿Sí lo notas? Hubiera perdido mi trabajo si mi hermano no hubiera estado trabajando en la oficina principal en ese tiempo, en ese momento. Lo mismo, si mi hermano, si se coloca mi hermano, el had debería ir acá, pero como el had está tomando implícito el if, se coloca, como es usual, antes del sujeto, ¿listo? Entonces por eso se coloca had. Es una forma literaria no muy común, pero me pareció apropiado poder dar un ejemplo con ella. Importante,
no vamos a utilizar el presente perfecto continuo con verbos progresivos, como ya lo hemos visto, because it describes continuous dynamic action. The past perfect continuous can only be used with action verbs. It cannot be used with stative verbs such as linking verbs or verbs of the senses, which describes non-continuous action, ¿cierto? Solamente se puede con actions verbs, no con stative verbs, ¿listo? Por ejemplo, we were married for 10 years before we had kids. Nosotros estuvimos casados por 10 años antes de que tuviéramos bebés. Ah, qué chévere. We've been married for 10 years before we had kids. Nosotros habíamos estado casados por 10 años antes de que tuvimos bebés, ¿cierto? Niños. Ok. Y no decimos, todavía está bien, pero no decimos we had been. Primero, es muy redundante. Y segundo, no se puede porque es un stative verb. Nosotros habíamos estando casados por 10 años antes de que tuviéramos niños. Interesante. Para la siguiente mañana, todo parecía como solo un mal sueño. By the next morning, todo parecía solamente un mal sueño. Para la mañana siguiente, todo había parecido como solamente un mal sueño. Todavía se puede. Seemed, es posible. Seemed. Para la mañana siguiente, todo había estado pareciendo como solamente un mal sueño. No se puede. Porque seem es un linking verb. Remember that you can study verbs 1 and verbs 2 in our course as well, ¿ok? Si no hubiera sabido, si no lo hubiera conocido por largo tiempo, cuando nosotros nos casamos, ok. Yo no la había conocido por un largo tiempo cuando nos casamos, ok. No la había conocido por un largo tiempo cuando nos casamos. How was that? What was that? ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo salió? Yo no la había estado conociendo por un largo tiempo cuando nos casamos. No decimos eso porque es el verbo knew. Entonces es un progressive verb. Es un stative verb, ¿cierto? En este caso particular. Entonces no se puede utilizar. Eso ya lo hemos venido remarcando en los continuos, especialmente en el presente perfecto continuo y ahora en el past perfect continuo. ¿Ok? Muy bien, llegaste. Estabas esperando este momento. Sí, mira que realmente lo que viste acá casi que abarca todo. Yo te puedo decir con confianza que abarca todo. Tú puedes investigar si lo deseas. Abarca todo lo que uno pueda estudiar o aprender del pasado perfecto, ya que hemos hecho precisamente esa investigación para que tú puedas tener pues esa confianza. Claro que sí. Says, which of the following sentences is correct? ¿Cuál es correcta? Entonces significa que hay 3 incorrectas. Interesting, ok. Enzo had been waiting for 10 years for his father to call him. Enzo había estado esperando por 10 años para que su padre lo llamara. Ok. Interesting. Michael hadn't been working on his project because he didn't have enough money. Interesante. Sarah hadn't been watched by his grandparents. Robert hadn't been knowing about his relative in the last years. Esta es errónea, ¿por qué? Muy bien, por el knowing. Y esta, por el being. Ok. Y ahora esta, ¿cuál de estas dos es la correcta? ¿Cuál? Enzo had been waiting for 10 years for his father to call him, or Michael hadn't been working on his project because he didn't have enough money. Enzo había estado esperando por 10 años para que su padre lo llamara, o Michael no había estado trabajando en su proyecto porque él no tenía suficiente dinero. ¿Cuál de los dos es correcta? Muy bien. Correcto, esta es la correcta. ¿Por qué esta también es incorrecta? Porque 10 años ya es un tiempo, quite a bit, es un tiempo considerable, y no utilizamos el presente perfecto, el pasado perfecto continuo o los continuos para situaciones tan largas. ¿Listo? Básicamente es por eso. ¿Y cuál de estas es incorrecta? If Richie had been doing something, he would have been called to the team. Ivan had been going to the super when he came across a former friend. Interesting. Alexander had been considering to rent a flat, but at the end made his mind not to get it. Linda had been saving some money to go to Paris. Interesting. ¿Cuál está incorrecta? Vamos a ir una por una. If Richie had been doing something,
es un condicional y dijimos que el condicional sí se puede, no solo con el pasado perfecto simple, sino con el pasado perfecto continuo. Entonces, esa no es, esa está bien. If Richie had been doing something, he would have been called to the team. Perfecta, totalmente válida. Ivan had been going to the super when he came across a former friend. Iván había estado yendo al supermercado, cuando él se encontró de casualidad a un antiguo amigo. Es posible. Él había estado haciendo esto de forma continua y de repente un día se encontró un viejo amigo interesante. Esta es un poco tricky precisamente por el verbo considering. Porque considering is like a linking verb, ¿sí? Es un verbo link. Entonces tú puedes decir, no, pero yo no sabía, entonces no se vale. Precisamente, como esta es una estructura B2, para un B2, me parece a mí, es una recomendación que puedas tener un poco más de claridad sobre cuáles son los stative verbs, los linking verbs, ¿cierto? Los action verbs, y eso te ayudaría a tratar de utilizar la estructura de forma correcta. Porque si lo notas, digamos que para tú pasar de B2 a C1 necesitarías poco a poco ir entendiendo esa diferencia. Al principio no es tan necesario, pero ya cada vez que nos acercamos a C2, ¿cierto? Que es ojalá la meta que todos tenemos, C1, C2, sí es bueno que vayamos entonces empezando a reconocer esas diferencias, ¿listo? Entonces aquí la que está incorrecta es esta. ¿Por qué? Porque está utilizando un linking verb, ¿ok? Alexander had been considering to rent that flat, but at the end made his mind not to get it. Pretty well, okay, that's all for now. That's all for now. So thank you, really thank you. Congratulations, you done it pretty well, okay? You're almost done. Bravo, really. You deserve the better, really. What is your reward for yourself? ¿Cuál es tu recompensa para ti misma? ¿Cuál es la recompensa que tú te vas a dar por este excelente esfuerzo que estás dando? Cómprate un libro. Hace un tiempo que quieres, yo me quiero comprar, no sé, ese libro particular. Cómpratelo. No, pero es cuando tengo más dinero, ahí sí me lo va a comprar. Cómpratelo. No estoy diciendo que te lo compres por haber llegado hasta aquí. No, si ya ves todo este curso, cómpratelo. Recompénsate. Si nadie te recompensa tu esfuerzo, tú recompénsatelo a ti misma. ¿Listo? Perfecto. Ok, muy bien. Entonces, hemos visto ya el presente simple, presente continuo, past simple, past continuous, present perfect, present continuous, past perfect continuous. Y de hecho te lo digo, hemos cubierto prácticamente el 100% realmente de cómo utilizamos esas estructuras, esas instancias. Ahora podemos dar el gran paso a la luna. Es decir, ya, al último, estamos a punto ya de terminar. ¿Listo? Pero entonces tiempo para que tú descanses, tiempo para que también yo me dé un descansito, ¿cierto? Entonces ya nos vemos en un par de minutos de hora, o si ya es tarde, nos vemos mañana. See you tomorrow. Bye bye.